tal? ¿Cómo les va? Estoy revisando unos datos que quiero compartir con ustedes. Estoy un poco preocupada, sorprendida. Escuchen esto. De acuerdo con datos del INEGI, en el mundo existen casi 1,000 millones de personas con algún tipo de discapacidad física o mental. Eso representa más o menos el 15% de la población mundial. En México, esta cifra es menor. Alrededor del 5% de la población en nuestro país vive con alguna de estas condiciones. Es decir, aproximadamente 6,300,000 personas tienen alguna discapacidad física o mental. De las personas con discapacidad en edad laboral, alrededor del 40% tiene trabajo, alguna actividad remunerada, ya sea formal o informal. El 40% tiene sus ingresos. La mala noticia es que esto significa que más o menos el 60% de esta población no percibe ningún tipo de ingreso propio. Para ponerlo en perspectiva, si consideramos que la tasa de desempleo total en nuestro país es del 4% comparado con el 60% de desempleo de esta población, quiere decir que las personas con discapacidad tienen 15 veces más probabilidad de sufrir desempleo y, en consecuencia, 15 veces más probabilidad de vivir en pobreza y marginación. Esto es un grave problema porque atenta contra los derechos humanos de todas estas personas que, como vimos, no son pocas. Estamos hablando de alrededor de 4 millones de personas aptas para el trabajo, pero que sufren discriminación y no pueden ejercer todos sus derechos. Hoy en este programa de Vida Productiva vamos a profundizar en este tema. Si no lo hacemos nosotras, nosotros, ¿quién? Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, una persona con discapacidad es aquella que tiene alguna dificultad para llevar a cabo actividades básicas como ver, escuchar, moverse, comunicarse, recordar o concentrarse. Otra definición, ahora del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. La discapacidad es cuando cualquier persona que por causa de una pérdida o deficiencia de una estructura anatómica o función corporal puede presentar limitaciones en la ejecución de algunas de sus actividades cotidianas que pueden potencializarse o restringirse por el entorno social. Esta segunda definición parece más completa, pues contempla la dimensión social que puede alivianar o empeorar una discapacidad. Los distintos tipos de discapacidad pueden catalogarse así. Primero están las discapacidades motrices, cuando la persona puede tener problemas para mover sus piernas, brazos, manos, cuello, etc. Estas discapacidades restringen la movilidad de las personas en el espacio o su capacidad para manipular de manera eficaz cosas y pueden estar obligadas a usar prótesis o instrumentos como sillas de ruedas, muletas, andaderas y otros aparatos. En segundo lugar estarían las discapacidades sensoriales y de comunicación, como los problemas para ver, escuchar y hablar, que pueden ser parciales o totales. Aunadas a estas estarían las discapacidades de comprensión del lenguaje. Se excluyen de esta categoría los problemas de la vista que pueden corregirse con lentes o anteojos. En tercer lugar vienen las discapacidades mentales, que se pueden agrupar en dos grandes grupos: las discapacidades intelectuales como la deficiencia mental, el retardo mental, el síndrome de Down, la amnesia o el Alzheimer. Finalmente estarían las discapacidades conductuales, que evitan que la persona tenga respuestas sociales adecuadas o normales a estímulos externos. Dentro de esta categoría podemos distinguir el autismo, la paranoia, la esquizofrenia o la psicosis. En 1975, la ONU emitió la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se recoge que todos aquellos que viven con alguna de estas condiciones tienen los mismos derechos que el resto del mundo, y entre ellos se encuentra el derecho a tener y conservar un empleo, a tener ocupaciones productivas, útiles y remuneradas. La Ley Federal del Trabajo en nuestro país es el instrumento jurídico a través del cual se busca conseguir condiciones de trabajo digno para todas las personas en edad laboral. Se entiende por trabajo digno aquel donde no ocurre ningún tipo de discriminación, y eso incluye la no discriminación hacia las personas con discapacidades. A pesar de que está prohibida la discriminación laboral por cuestiones de discapacidad,
La realidad es que este problema persiste de manera preocupante. En nuestro país persisten grandes prejuicios en torno a estas personas, como pensar que no será fácil o redituable su contratación, que no son productivas o que no tendrán capacidad para desarrollarse correctamente con el resto de los trabajadores. Muchos empleadores consideran como gastos innecesarios la adecuación de las instalaciones para que éstas sean apropiadas para las personas con discapacidad. Consideran que no es importante invertir en la capacitación de los demás trabajadores para que puedan comprender e interactuar con ellos. Esta visión atenta no solamente contra los derechos humanos, sino que también deja sin aprovechar la fuerza laboral de millones de personas. Lo cierto es que estas ideas no son más que prejuicios. La gente con una discapacidad puede tener problemas para ciertas actividades, pero no para todas. De hecho, como toda persona puede tener habilidades y capacidades en diferentes áreas productivas o del conocimiento. Todo depende de su condición y vocación, como sucede en todas las personas. Según la encuesta nacional sobre discriminación realizada en 2017, 25% de la gente piensa que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo. Hasta ahora hemos aprendido cuáles son los distintos tipos de discapacidades y algunas de las ideas y repercusiones en la sociedad. Sin duda, la falta de inclusión laboral de la población con discapacidad es un problema que necesita solución. Para llevar a cabo la inclusión de las personas con discapacidad en la vida productiva, los centros de trabajo deben asegurarse de cumplir con la accesibilidad a los espacios, las herramientas de trabajo y a la integración social de estas personas. Lo más importante es garantizar la movilidad en el espacio laboral. Las personas con discapacidad motriz requieren infraestructura que les permita moverse en todos los espacios necesarios para llevar a cabo su trabajo. Esto implica, por ejemplo, la instalación y mantenimiento de rampas, elevadores, pasillos lo suficientemente amplios y libres de obstáculos, cercanía de los espacios de trabajo con los accesos de automóviles, entre otros. Al mismo tiempo debe cuidarse que, atendiendo estas necesidades, no queden separadas o marginadas de sus equipos de trabajo. Otras formas de garantizar condiciones laborales dignas implican la comunicación efectiva y la disponibilidad de programas informáticos. Asegurarse, por ejemplo, de que las instrucciones, comunicados o mensajes entre los equipos de trabajo se realicen tanto verbalmente como por escrito, que en los equipos se capacite en lenguaje de señas mexicano para comunicarse con las personas sordas, a editar los manuales, organigramas, contratos o cualquier otro documento importante en el sistema Braille. Que las instrucciones de uso o desalojo de las instalaciones sean claras, que las computadoras usadas por estas personas tengan reconocimiento de voz o lectura inteligente de textos, opciones de accesibilidad visual o si existen materiales audiovisuales que estos contengan subtítulos. En el caso de las personas con discapacidades mentales o conductuales, además de seguir las estrategias, los centros de trabajo deben asegurar que la comunicación con estas personas sea clara, inequívoca y promover que siempre que se les comunique algo, haya otras personas presentes que se aseguren de que los mensajes han sido cabalmente explicados y comprendidos. Las empresas o instituciones deben asegurarse de no exponer a estas personas a situaciones de malos entendidos, conflictos o de amenaza. También es importante aclararles de manera muy precisa cuáles son los límites sociales y profesionales del trabajo, pues pueden tener dificultades para comprender en qué situaciones pueden llevar a cabo ciertas actividades personales con sus compañeros. Podemos deducir que además de la infraestructura, el otro punto importante cuando hablamos de inclusión laboral es la capacitación que los centros de trabajo pueden llevar a cabo no solamente con la persona o personas con discapacidad, sino y sobre todo con el resto del equipo para sensibilizar y hacer conciencia sobre la importancia de la inclusión social. De esto depende la verdadera integración social de las personas con discapacidad.
es una parte fundamental, pues el apoyo, comprensión y colaboración es lo que hace la diferencia para que una persona con discapacidad se convierta en una persona productiva. Como sociedad y como empresa socialmente responsable, se debe promover cursos y talleres acerca de la no discriminación, aceptación de la diversidad, tolerancia a la diferencia y todos aquellos conocimientos científicos, técnicos y sociales que contribuyan a erradicar la discriminación. Es recomendable el aprendizaje del lenguaje de señas, los protocolos de emergencia para personas con epilepsia u otras condiciones que pudieran necesitar auxilio inmediato. La inclusión laboral de personas con discapacidad debe hacerse con claridad y respeto. El primer paso es que al inicio de la relación laboral se dé lectura del contrato y la explicación precisa del perfil del puesto y las responsabilidades que implica. En el caso de las discapacidades visuales, auditivas, de comunicación o mentales, debe hacerse con la presencia de un testigo que cuente con la confianza del trabajador, que dé constancia de que no hubo errores o engaños en la comunicación de estos elementos. De igual manera debe hacerse con las personas con discapacidad mental, pues son vulnerables de ser engañados o explotados. La inclusión laboral no es posible si en el resto de instituciones y espacios urbanos no se siguen los mismos criterios y cuidados. La movilidad de estas personas debe ser universal. El transporte e infraestructura pública debe considerar la accesibilidad de personas con discapacidad. Planificar para que todas las personas con discapacidad vivan cerca de sus centros de trabajo. Que los servidores públicos como policías y guardias tengan capacitación para apoyar y auxiliar a personas con discapacidad. Que las leyes contra la discriminación se apliquen de manera eficiente y que la educación para sensibilizarnos en este asunto esté presente desde los primeros niveles. Las probabilidades de convivir con alguien con alguna discapacidad son muy altas y se acrecentan con la edad, así que todos deberíamos estar listos para resolver esto sin que provoque conflictos personales o económicos. Es más sencillo si la sociedad lo hace en conjunto. Vamos a escuchar a una experta en este tema. La discriminación hacia las personas con discapacidad se ha dado en muchos casos por falta de conocimiento de la sociedad sobre esta condición, por miedo, por temor a lo desconocido, a lo que es diferente. Evidentemente obedece a prejuicios y estereotipos que lamentablemente en muchos casos están arraigados en la sociedad. Esta discriminación impide que las personas con discapacidad puedan gozar de su derecho al trabajo y en consecuencia puedan tener una vida plena. La más importante es la discriminación en el trabajo. Desafortunadamente es en el ámbito laboral, el lugar en el que más se discrimina a las personas con discapacidad. Hay un alto nivel de desempleo, muchos prejuicios en cuanto a su productividad y hay una exclusión del mercado laboral. De hecho, hay muchas empresas que cierran sus puertas para contratar a personas con discapacidad. Claro, todo esto va en contra de lo que dice la Constitución en México con respecto a la no discriminación. Otra forma de discriminación es en la escuela. En muchas ocasiones las personas con discapacidad no quieren asistir a la escuela por burlas o por la no aceptación de sus compañeros de clase. Y otro aspecto importante es la discriminación en el transporte. Los discapacitados se enfrentan a un sistema de transporte público que no satisface sus necesidades y que los excluye. Esto, en consecuencia, limita sus posibilidades de acceso al mercado laboral del sector educativo. La discriminación laboral de las personas con discapacidad niega el ejercicio de sus derechos, las excluye y las pone en una situación vulnerable. La discriminación puede impactar negativamente en la autoestima de las personas, genera inseguridad y aislamiento social. También pueden haber otras consecuencias psicológicas como ansiedad, tristeza, sentimientos de soledad y llegar hasta la depresión. Una organización que promueve un ambiente de trabajo de inclusión tiene muchos beneficios. Se aumenta la creatividad e innovación en las organizaciones, se mejora la toma de decisiones, se generan mejores ambientes de trabajo y se tienen también colaboradores más comprometidos y motivados.
Muchas investigaciones han demostrado que la diversidad y la inclusión laboral incrementa el desempeño y la eficiencia de las organizaciones. Además, la inclusión laboral de personas con discapacidad aporta a las organizaciones valor agregado en términos de responsabilidad social corporativa, y en México esta inclusión de personas con discapacidad permite el acceso a interesantes estímulos fiscales. Principalmente lo que pueden hacer los jóvenes es, primeramente, hay que cambiar paradigmas y decir sí a la diversidad. Todos somos diferentes. La diversidad no debe ser percibida como un problema, sino como algo enriquecedor que puede traer muchos beneficios en un contexto laboral. En segundo lugar, hay que informarse para derribar creencias erróneas sobre la discapacidad. Lamentablemente hay mucha desinformación sobre este tema. Es por ello que es muy importante que los jóvenes se informen correctamente sobre la discapacidad en fuentes confiables. En muchas ocasiones es esta desinformación la que está al origen de la no inclusión social y productiva de las personas con discapacidad. Y el informarse permitirá adoptar una actitud crítica frente a juicios y estereotipos. En 1 de cada 5 hogares mexicanos vive por lo menos una persona con discapacidad y pueden tener hasta 3 veces más gastos que un hogar sin discapacidades. Algunas organizaciones llevan a cabo trabajo especializado para integrar a las personas con discapacidad al trabajo. Algunas de ellas hacen capacitación o educación, otras son cooperativas donde las personas con discapacidad pueden asociarse como productores directos y otras desarrollan tecnologías o herramientas para la inclusión. Por supuesto tenemos a los protagonistas, las personas con alguna discapacidad que llevan a cabo labores productivas y son excelentes en lo que hacen. Uno de estos casos es el de Sergio Ortega, quien fabrica instrumentos musicales. Me llamo Sergio Alberto Ortega Álvarez y mi oficio es laudería y también soy músico. Me dedico a la laudería desde hace 15 años. Yo en un principio soy músico desde pequeño. Entonces, bueno, lo que me motivó mucho a dedicarme a la laudería, pues es ser músico y tener la curiosidad de cómo estaban constituidos los instrumentos, ¿no? Siempre tenía esa curiosidad de saber cómo se hacían los instrumentos, cómo estaban conformados por dentro. Y bueno, eso fue lo que me dio pauta para dedicarme a la laudería. Las dificultades son sociales. Principalmente yo creo que las dificultades en el tiempo que a mí me tocó incorporarme a la escuela y todo eso, pues fueron como de ese tipo, ¿no? En ese tiempo no había un programa que fuera inclusivo en las escuelas. Actualmente ya lo hay, pero creo que también faltan por ahí bastantes cosas, ¿no? Por trabajar. Pero bueno, en ese tiempo no había ninguno, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos que ir a escuelas especiales y obviamente, pues igual si tú ibas a una escuela regular, pues no estaban obligados ni los maestros ni nadie a incluirte, ¿no? Entonces, pues creo que actualmente en eso hemos avanzado. Afortunadamente me encontré con un amigo que fue el que me enseñó el oficio de laudería, ¿no? Él alguna vez lo encontré en un lugar donde tocábamos los dos, él también es músico, y le pregunté, le dije que si creía que podía aprender, y me dijo, sí, claro, yo te enseño, y la verdad, pues fue muy bonito, porque bueno, él incluso vino a mi casa y me impartió las clases aquí, ¿no? Fue una persona muy accesible en ese sentido para poderme enseñar. Pues yo creo que principalmente las habilidades que podemos tener más desarrolladas pues podrían ser las auditivas, ¿no? Y mucho más pues siendo músico, o sea, yo creo que un laudero que es músico pues es mucho más, aún más perceptivo en cuestión de las sonoridades y de todos esos tipos de cosas de los instrumentos. Yo creo que sí hay una ventaja en ese sentido, en el sentido auditivo. Nosotros tenemos el oído más desarrollado y
podemos tener la habilidad de escoger incluso las maderas que vamos a ocupar para la construcción de algún instrumento. Tenemos la capacidad de poderlas escoger mucho mejor por cuestiones del oído. Es algo pues muy bonito, ¿no? A mí me gusta mucho cuando alguien llega, me compra un instrumento, gente que incluso tiene 4 o 5 años que me compró algún instrumento. Para mí es muy, muy bonito que de repente yo los encuentro en algún lugar y me dicen, oye, pues todavía tengo tu instrumento, funciona muy bien, es un muy buen instrumento, muchas gracias, ¿no? O sea, gente que todavía de hace 4 o 5 años me compró un instrumento y me encuentra, me dice, es un buen instrumento. Yo creo que aquí falta educación social. La sociedad todavía tiene una percepción muy, muy equivocada de las personas con discapacidad, ¿no? Incluso la sociedad todavía cree que pues nosotros solo nos podemos dedicar a quizá pedir dinero en la calle, algunos trabajos que te dan en una empresa de empacador o de contestar teléfonos. O sea, la gente cree que ese es nuestro lugar, ¿no? Conozco a amigos profesionales que les han ofrecido trabajos en empresas de empacadores cuando ellos tienen maestría o hasta doctorados, ¿no? Lo principal pues es prepararse, pero en lo que a ellos les gusta, en lo que ellos quieran hacer, y que no quiten el dedo del renglón una vez que encontraron lo que les gusta hacer, y no darse por vencidos, porque sí es un camino muy complicado, hay que tocar muchas puertas, a veces algunas se abren, algunas permanecen cerradas, y yo creo que es lo más difícil de hacer, tocar puertas y visibilizar tanto nuestras habilidades como visibilizarnos como personas. Yo creo que es lo más complicado que hay. Entonces mi recomendación es esa, ¿no? Luchar. Hasta ahora hemos visto que para las personas con discapacidad, igual que cualquier persona, el trabajo digno es un posible y deseable. La sociedad en su conjunto debe trabajar y exigir políticas para garantizar el derecho al trabajo. Pero ¿qué pasa si estando en el trabajo llegaras a sufrir un accidente o el mismo desgaste constante del trabajo te provocara una discapacidad temporal o permanente, parcial o total? La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 473, establece que la persona trabajadora tiene derecho a la asistencia médica con todos los gastos pagados, a la rehabilitación física y mental, a que sean pagados los medicamentos necesarios para su tratamiento, a los aparatos prostéticos o de ayuda que necesiten lo sucesivo, y a una indemnización monetaria por el tiempo establecido en la ley. Asimismo, la persona trabajadora tiene derecho a ser restituida en su puesto de trabajo si su discapacidad lo permite, siempre y cuando regrese antes de un año natural, después de ocurrido su accidente o a partir de que haya sido declarada su incapacidad. Las personas con discapacidad motriz, de comunicación, sensoriales o mentales son completamente capaces de llevar a cabo trabajos simples y complejos, de seguir indicaciones como cualquier otro, liderar equipos y ser excelentes en lo que hacen. ¿Ustedes cómo la ven? Recuerden que nos interesa hacer este programa con ustedes. Participen en Jóvenes en TV, espacio de reflexión y construcción de conocimiento. En la actualidad existen tantas herramientas para facilitar la movilidad y la comunicación que es imperativo construir entre todos las condiciones materiales y psicológicas necesarias para realmente integrar a personas con discapacidad a la vida productiva, posibilitar su desarrollo, crecimiento y las condiciones para que forme parte integral de la sociedad. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Abrazos.